Gracias, Señor, porque nos permites exaltarte. Gracias porque nos permites adorarte. Gracias, Señor, porque un día más, Señor, podemos estar aquí delante de tu presencia, exaltando y glorificando tu santo nombre. Gracias a cada uno de ustedes que están conectados aquí con nosotros a través de esta transmisión, de este servicio, donde exaltamos y glorificamos el nombre de Dios, pero también donde tenemos un espacio para recibir lo que Dios trae para nuestras vidas. Así que vamos a disponer nuestras vidas, vamos a disponer nuestros corazones. Como siempre te recomiendo, trata de tener la mayor concentración, trata de honrar la palabra del Señor. Únete ahí junto con tu familia y juntos allí reciban lo que hoy el Señor tiene para ustedes. Vamos a continuar con el estudio de nuestra serie Llamados a Servir. Hemos empezado esta serie dentro del estudio, ¿verdad?, que venimos desarrollando del Evangelio de Lucas. Y que si quisiera decir hoy algo que me gusta de este Evangelio es el esfuerzo que ha hecho Lucas o que hizo Lucas por esa investigación, que como él la llama es una investigación con diligencia, por entregarnos en nuestras manos esa recopilación de todos estos eventos, enseñanzas y experiencias que Jesús y sus discípulos pudieron experimentar. Pero hay un detalle importante en todo esto, en toda esta investigación que hace Lucas, y es que él también, en su afán de darnos esta información, él dice que escribe esto por orden, es decir, él trae cada una de estas escenas, cada una de estas experiencias, cada una de estas enseñanzas que Jesús nos dio, las coloca en orden, y esto de colocarlo en orden es importante. Le digo que esto es un detalle que debemos tener en cuenta, porque este detalle le da un sentido a lo que nosotros hemos venido estudiando. Recuerden que estuvimos compartiendo una serie que se llamó Fundamentos Bíblicos para el Éxito. Y esto tiene que ver con esto que dijo Lucas, el orden. Fundamentos bíblicos para el éxito. Vimos cómo Lucas nos habló, ¿verdad?, de Jesús desde su nacimiento, pero después vimos cómo Jesús comenzó a llamar a sus discípulos y a enseñar a sus discípulos, a instruirlos para el ministerio que ellos iban a desarrollar posteriormente. Esto es lo que el Señor está haciendo también en nuestras vidas hoy. Nos está preparando porque nosotros hemos sido llamados a servir. Por eso esta serie, llamados a servir, después de haber recibido estos fundamentos que se constituyen en aquellas cosas que nosotros necesitamos para nuestro éxito, ahora tenemos la bendición de entender que todo esto que el Señor nos ha regalado, todos estos fundamentos que compartimos y que vimos a través de la palabra del Evangelio de Lucas, ahora los estamos tomando y los estamos direccionando a ese llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, ese llamado que nosotros tenemos que servir. Y el domingo anterior dejamos claro algo bien importante, y es que tenemos una misión, y eso más que un título fue una afirmación. Les decía, esto que era el título, más que ese título, era una afirmación de lo que nosotros estamos llamados. Ese llamado a servir es porque tenemos una misión. Usted y yo tenemos una misión en esta vida. Y cada uno de nosotros tenemos una misión en común. Aunque tenemos diferentes dones, diferentes talentos, la misión que usted y yo tenemos es una sola. Y es el llamado que Jesús nos hizo a compartir estas buenas noticias con otros, a proclamar la palabra del Señor, y a que muchas personas puedan recibir su palabra y puedan recibir también sanidad, liberación y todas estas cosas que Jesús le instruyó a sus discípulos. Eso fue lo que estuvimos hablando el domingo pasado cuando hablábamos de que tenemos una misión. Pero hoy vamos a compartir un mensaje que, como ya nuestra hermana Vera lo dijo, lleva como título Más allá de nuestros límites. Más allá de nuestros límites. Y está basado, como ya lo saben, en el Evangelio de Lucas, esta vez capítulo 9. Versículos 7 al 20 voy a estar compartiendo en estos versículos, y quiero leer para que tengamos el contexto de la palabra y oramos y ponemos también este tiempo en manos del Señor. Dice entonces así el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículos 7 en adelante. Dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Otros: Elías ha aparecido. Y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar,
¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Procuraba verle. Y dice que vueltos los apóstoles, ¿vueltos de dónde? Acuérdense que él los había enviado. Ese fue cuando hablábamos en el mensaje anterior, cuando ellos fueron enviados en esa misión, ¿verdad? De predicar las buenas noticias y sanar a los enfermos. Ahora está diciendo aquí, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser de que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndoles sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dijo a sus discípulos para que los pusieran, y los dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró 12 cestas de pedazos. 12 cestas de pedazos. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias porque nos permites nuevamente estar aquí en tu casa, reunidos, Señor, a través de esta transmisión también con todos aquellos que se conectan, Señor, con cada persona que se conecta, con cada familia, a cada hogar. Desde aquí enviamos una palabra de bendición a cada una de estas personas. Y Dios, te pedimos que tu palabra cumpla su propósito en sus vidas, Señor. Tú envías siempre tu palabra siempre es de utilidad en nuestra vida, Señor. Así lo hemos aprendido, así lo hemos recibido, de esta manera lo hemos experimentado en nuestras vidas. Por eso hoy te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús por todas las cosas maravillosas que tú haces en medio de nosotros. Y te pido sabiduría, inteligencia, Señor, para poder entender el propósito que tú tienes a través de esta palabra, Señor. Que podamos entender, Dios mío, que tenemos ese desafío de parte tuya de ir más allá de nuestras limitaciones, más allá de nuestros límites, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Saben que cuando nosotros vemos todas estas historias que se desarrollan a través de este evangelio de Lucas y la Biblia en general, nosotros podemos ver que verdaderamente lo que profetizó, entre otros profetas, el profeta Isaías, como el mismo Jesús leyó en la sinagoga cuando estaba en la ciudad donde él se crió, allí en Nazaret, verdaderamente que esto se cumplió y se vio. Aquí nosotros podemos ver en esta lectura que hicimos que se cumplió lo que por allá está escrito en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, donde dice el Señor, ¿verdad? Leyendo las palabras del profeta Isaías, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Cuando yo leo esto, yo veo que verdaderamente en cada una de estas escenas que describe aquí Lucas, podemos ver el cumplimiento, porque él estaba dando buenas a los pobres, él estaba sanando a aquellos que estaban quebrantados del corazón, que necesitaban libertad, esos cautivos que necesitaban libertad, aquellos que necesitaban conocer la verdad, esos ciegos estaban recobrando esa vista también y liberando a todos los oprimidos. Y dice aquí, ¿verdad?, predicar el año agradable del Señor. Y esto mismo que encomendó a sus discípulos cuando él los llama, o sea, esto que él estaba haciendo, esto que él estaba
hablando, eso mismo Él lo encomienda a sus discípulos. Cuando Él llama, es lo que hemos venido estudiando, que Él llamó a sus discípulos, los capacita, por eso hablamos de esos fundamentos, ¿verdad? Él los capacita y no solamente los capacita, sino que dice la Biblia que los envía. Lo maravilloso es que cuando ellos van, es decir, ellos no se quedan con que Jesús los envió, porque muchas veces nosotros podemos ver ejemplos cuando enviamos a alguien, ves, pero esa persona de pronto no va. Mira, ves a tal parte porque en tal parte ya está hablado para que te contraten en un trabajo. Pero dice, no, yo lo mejor no voy, yo no creo que me vayan a dar ese trabajo. Entonces se pierde la bendición. Saben que eso muchas veces pasa en nuestras vidas. Dios está hablando a nuestras vidas, Dios nos llama, Dios nos capacita y nos está diciendo, ves, pero si tú no tomas la decisión de ir, muchas veces la bendición que hay en esto se va a cortar. Y nosotros hoy tenemos que entender que tenemos que compartir, ¿verdad? Estas mismas experiencias que tuvieron los discípulos, nosotros también las hemos tenido y las desarrollamos en nuestras vidas. Nosotros podemos ver muchas de estas bendiciones en medio de nuestro caminar, en medio de nuestro andar con Dios. Podemos verlo a través de los milagros que Dios sigue haciendo, porque Él no ha cambiado. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y le creemos al Señor en esto. Por eso nosotros caminamos con el Señor y creemos que eso mismo que Él encomendó, escúchame bien esto, lo que Jesús encomendó hacer a los discípulos, por eso estamos hablando de que tenemos una misión y que nuestra misión hoy va a entender que tiene que ir más allá de nuestras limitaciones, de nuestros límites. Y estos discípulos, ¿verdad? Entendieron y recibieron esto. Pero eso mismo que ellos entendieron y recibieron, hoy Dios nos da la capacidad a nosotros de entenderlo, de poder entender todas estas cosas y que podamos caminar, que podamos movernos también en este mismo llamado, en este mismo mover. Por eso hoy quiero compartir contigo 5 aspectos importantes que tienen que ver con esto de ser llamados más allá de nuestros límites. Y lo primero que quiero decirte, escúchame bien, lo primero que quiero decirte es que la gente que necesita a Jesús lo busca. ¿Me escuchaste? Nosotros siempre escuchamos, y es verdad, Apocalipsis, ¿verdad? 3:20 dice que, he aquí yo estoy a la puerta ahí y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Pero sabes que nosotros podemos ver que en el desarrollo de nuestra vida Jesús siempre está ahí dispuesto, pero es necesario que también nosotros lo busquemos a Él. Jesús está llamando a nuestras puertas, Él está ahí dispuesto, pero también la gente tiene que moverse en pos de aquel lugar donde está Jesús. Y Jesús estaba allí retirado. Recuerden que sus discípulos estaban llegando de esa misión que les había encomendado y ellos estaban llegando allí, estaban retirados ahí con Jesús, y ahí donde estaban ellos, que era un lugar desierto, ahí llegó la gente. La Biblia dice que cuando la gente supo que Él estaba ahí, le siguió, y Él, ¿sabes? Como Jesús no rechaza a nadie, dice aquí que les recibió y les hablaba del reino, y no solamente eso, sino que les sanaba a los que necesitaban ser curados, a los que necesitaban ser curados. Por eso hoy nosotros tenemos que entender que la gente que necesita de Jesús tiene que buscarlo. Si usted tiene una necesidad, usted puede buscar a Jesús, porque en Jesús hay solución. Estás enfermo, estás angustiado. Mira lo que dijo el Señor aquí, ¿verdad? Que hay buenas nuevas para los pobres, hay buenas nuevas para tu vida. Hoy el Señor te lo está diciendo. Estás quebrantado en tu corazón, quizás estás aquí conectado con nosotros, pero tienes un sufrimiento, tienes un quebranto en tu alma, hay un sufrimiento en tu vida, hay algo que produce angustia. Hoy el Señor ha traído esta palabra para ti, para que tú puedas descansar en Él, porque nosotros reconocemos que le necesitamos, nosotros reconocemos que tenemos necesidad de Él y le buscamos, porque Él es el que trae libertad, porque Él es el que trae sanidad cuando nosotros necesitamos sanidad, y es el que nos ayuda en todas las necesidades que nosotros tenemos. Amén. Así que esto es, ¿verdad?, importante, que usted entienda que la gente que necesita a Jesús lo busca. La pregunta es, ¿necesitas tú a Jesús? Tú que estás aquí conectado hoy con nosotros, tú que estás escuchando, tú puedes decir hoy, necesito a Jesús. Sabes que si necesitas a Jesús, el Señor está
para todos. El Señor está dispuesto. Lo bonito de esto es que el Señor está dispuesto a recibirle. Que Dios no hace acepción de personas. Dios nos acepta tal cual como nosotros llegamos a donde Él. Dios no está esperando que tú cambies para llegar a Él. Dios está esperando que llegues a Él para que tú comiences a cambiar, para que tú comiences un proceso de transformación en tu vida. Eso es lo que hace Jesús en nosotros. Eso es lo que nosotros podemos recibir de nuestro Señor. Lo segundo que te quiero decir es que las limitaciones son nuestra realidad. ¿Me escuchaste bien? Tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer que como hombres, ¿verdad? Tenemos limitaciones. Hay cosas que se salen de nuestras manos, que no podemos resolver, que por mucho que nosotros nos esforcemos, muchas veces no podemos, ¿verdad? Ayudar o trabajar en solucionar aquellas cosas que muchas veces nos afectan y se convierten en limitaciones para nuestras vidas. Y lo estoy diciendo porque de esa misma manera lo experimentaron los discípulos de Jesús, los 12, te estoy hablando de los 12. Ellos experimentaron esto, ellos quisieron solucionar las cosas, pero habían cosas que se les salían de las manos. Y cuando se les salían las cosas de las manos, cuando ellos estaban angustiados y preocupados, era allí donde Jesús aprovechaba para darles grandes enseñanzas. Y sabes que yo creo que Jesús sigue aprovechando hoy en día esto en nuestras vidas. Cuando tú estás limitado, cuando tú te sientes angustiado porque ya ves que quizás el día se está acabando, quizás se está acabando el mes y ves que no está la solución, que no tienes lo suficiente, ahí es cuando viene la intervención de Dios. Pero hoy tenemos que reconocer, y escúcheme bien, estoy dando este punto porque hoy tenemos que reconocer que ser limitado es una de nuestras realidades. Cuando se trata de nosotros como hombres, cuando nos vemos solamente nosotros, muchas veces tenemos limitaciones. Mira lo que dice el versículo 12, dice, pero el día comenzaba a declinar. Es decir, ya comenzaba a caer la noche, dicho de otra manera. Y acercándose los 12 a Jesús, ¿verdad? Le dijeron, despide a la gente. O sea, ya dile a la gente, pues Jesús, que se vayan. Porque que se vayan a las aldeas y a los campos de alrededor. Y que se alejen y encuentren alimentos, porque aquí este lugar es desierto. Aquí no hay nada. Y recuerden que ellos se habían retirado, estaban con Jesús retirados en un lugar desierto. Ahí tenían ese encuentro con Jesús. Jesús le estaba ministrando. Allá llega la gente. Y llega y Jesús le recibe, como le dijimos, porque Jesús recibe a todos los que tienen una necesidad. Pero ahora a los discípulos, no es Jesús, sino los discípulos, los 12, les están diciendo, Señor, el día se va a acabar. Aquí está esta gente, esta cantidad de gente. ¿Qué vamos a hacer con esta gente si aquí no hay dónde dormir? No tenemos forma de alimentarlos. Por eso, Jesús, te pedimos, Jesús, que despidas a la gente. Que despidas a la gente. Y te decía hace un momento de que estas son las circunstancias que Jesús aprovecha. Cuando las cosas se salen de nuestras manos, cuando nosotros no tenemos la capacidad de solucionar, es allí donde viene la intervención de Dios. Y entonces hoy podemos decir como un tercer aspecto que nosotros somos desafiados más allá de nuestra capacidad. ¿Me escuchaste eso? Somos desafiados más allá de nuestra capacidad. Porque estos, mientras les estaban diciendo, Señor, no tenemos la manera, no tenemos la forma de darles a ellos alimentos. Ya va a ser de noche, esta gente está aquí sin comer, está escuchándote, pero están aquí sin comer. ¿Dónde los vamos a hacer dormir? Y la Biblia dice, ¿verdad?, que versículo 13, hablándole Jesús, les dijo, dadles vosotros de comer. Tremendo desafío. Somos desafiados más allá de nuestra capacidad. No podemos, Señor, no tenemos, pero Jesús le está diciendo a ellos, y esto es interesante, denles ustedes de comer. Y dijeron ellos, no tenemos, Señor, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser de que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. ¿Y saben cuántos eran estos hombres? Dice el versículo 14 que eran como 5,000 hombres, como 5,000 hombres. Yo estaba pensando en los recursos que pudo haber manejado los discípulos de Jesús cuando estaban diciendo así, vamos a ir a comprar para 5,000 personas. Tremendo. O sea, habían personas, le estudiábamos hace unos domingos atrás de la gente que servía y de esas mujeres que servían a Jesús con sus bienes. Es posible que ellos tenían la capacidad, pero de pronto los discípulos estaban diciendo, ¿verdad?
de alguna manera lo estaban diciendo como para decirle, Señor, pero ¿cómo vamos a alimentar a esta gran cantidad de gente? No tenemos los recursos, lo que tenemos son 5 panes y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados es todo lo que tenemos. Y bueno, Jesús le dice a ellos que los hagan sentar en grupos de 50 en 50, y así lo hicieron y los hicieron sentar. Pero yo quiero resaltar esto, de este desafío de Dios a nuestras vidas. Cuando nosotros no tenemos capacidades de hacer algo, Dios siempre nos está desafiando. Y sabe que la palabra nos desafía siempre a hacer algo fuera de nuestras capacidades. Estamos enfermos y no hay solución a nuestra enfermedad. Quizás estamos agobiados. Sabes que nosotros nos angustiamos porque, como la mujer del flujo de sangre, quizás, que había gastado todo lo que tenía, había ido a los médicos y todos sus recursos los había gastado. Esa mujer es un ejemplo de esto, no tenía posibilidades, ya sus capacidades se habían agotado. Ella estaba totalmente enferma, pero Jesús fue la solución. Y aunque tenía limitaciones, tocó el manto de Jesús y esa fue su solución. Hoy nosotros estamos siendo desafiados por el Señor en diferentes áreas. Quizás hoy estás escuchando esto y Dios te está desafiando en ese no tengo. Porque muchas veces decimos, es que yo no tengo, yo no puedo, yo no soy capaz, ¿cómo voy a solucionarlo? Y hoy el Señor te está hablando porque el Señor nos está desafiando hoy para que nosotros tengamos esa capacidad más allá de nuestras limitaciones. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Así que el desafío es obedecer al Señor. El desafío es obedecer a la palabra, es creerle al Señor que tenemos un Dios poderoso. Y sabes que cuando el cuarto aspecto que quiero compartirles es que cuando nosotros ponemos en las manos de Jesús nuestras capacidades, somos bendecidos. ¿Puedes decir amén a esto? Yo quiero que tú interactúes ahí conmigo y escribe ahí el celular si estás escuchando, escribe ahí un amén, escribe allí si estás entendiendo lo que Dios está diciendo a tu vida. ¿Sabes qué? Manifiéstalo ahí con un mensaje. Haz algo, glorifica al Señor a través de esta transmisión, pero haz algo para saber, ¿verdad?, que estás entendiendo y estás recibiendo lo que Dios te está dando en este momento a tu vida. Amén. Cuando ponemos en las manos de Jesús nuestras capacidades, somos bendecidos. Y yo quiero que usted entienda esto. Porque recuerden que tenían ¿cuántos? 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 pescados, ¿verdad? Y esto dice que lo pusieron, los discípulos se los entregaron a Jesús. Es decir, lo que ellos tenían lo colocaron en manos de Jesús. ¿Sabes que ellos estaban cargados? Porque Jesús no los llamó a ellos para decirles, ahora cómo van a hacer con esto. Ellos fueron los que vieron que estaba cayendo la noche y llegaron donde Jesús. Jesús, y ahora este poco de gente, no, ya despídelos, ya es muy tarde, Señor. Ya les ha hablado bastante, ya les hiciste sanidades, ¿no? Que se vayan a sus casas porque ¿qué vamos a hacer con ellos? No tenemos para darles a ellos. Es más, ni siquiera para nosotros alcanza, porque ellos eran 12. 5 panes, 2 pescados, recuerden. ¿Qué tan grande podrían ser esos peces? También ellos estaban limitados, no alcanzaba ni para ellos mismos. 12 discípulos más Jesús. Y hoy nosotros entendemos que cuando nosotros colocamos toda esa ansiedad, escúcheme bien, cuando tú colocas tu ansiedad, cuando tú tomas tu angustia y la colocas en las manos del Señor, eso trae un alivio y un descanso. Y ahí es donde viene la bendición de Dios. Dice que ellos tomaron los 5 panes y los 2 pescados y los colocaron en las manos de Jesús. Y Jesús dice que levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que lo pusieran delante de la gente. ¡Qué bendición esto! Nosotros, ¿verdad?, en medio de nuestras limitaciones, cuando nosotros ponemos lo poco que nosotros tenemos en manos del Señor, cuando tú pones tus angustias, cuando tú pones tus cargas, cuando tú pones, ¿verdad?, todo aquello que produce intranquilidad en tu vida en manos del Señor, Dios hace cosas tremendas. Ahí es donde viene la bendición de Dios. Colocando nosotros en las manos de Jesús nuestras capacidades, nosotros somos bendecidos. Y quiero terminar con este último punto que dice así: la bendición consiste en ¿qué? En que somos saciados y sobreabunda. Somos saciados
y sobreabunda. En eso consiste la bendición. Nosotros muchas veces hablamos, y Dios te va a bendecir, y Dios esto, y Dios lo otro. Vas a ser bendecido por Dios, y Dios te bendiga. Pero ¿en qué consiste la bendición? En este contexto que hoy nosotros estamos viendo, en esta historia donde Jesús multiplicó, ¿verdad? Esos panes, esos peces para alimentar esta multitud de 5,000 personas. Eso consiste, ¿verdad?, en que colocamos todo en manos del Señor, y cuando colocamos nuestras capacidades, cuando colocamos lo que nosotros tenemos en manos del Señor, nosotros somos saciados. Es decir, Él es oportuno a nuestra necesidad. Él responde según la necesidad que tú tengas. Sabes que cuando tú oras al Señor, cuando tú le pides al Señor, el Señor es propicio. Me gusta mucho esta palabra propicio, porque esto significa que no importa la necesidad que tú tengas, Él es propicio a tu necesidad. O sea, cada cosa que tú necesitas en tu vida, Dios la responde. Dios trae una respuesta de paz a tu vida. Y dice que y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que les sobró 12 cestas de pedazos. Él los había partido, ¿verdad? Y lo dio a sus discípulos. Los discípulos los repartieron en la multitud. Estaban sentados, esos 5,000, si eran aproximadamente 5,000, ¿verdad? Estaban sentados en grupos de 50, es decir, alrededor de 100 grupos de 50. Ellos le estuvieron allí dando el pan y el pez y los repartieron, y esta gente se alimentó. Y no solamente se alimentaron, sino cuando no alcanzó, oye, tremendo esto, Dios hizo sobreabundar. Dios hizo sobreabundar. Y te voy a decir una cosa bien importante en esto, y es que cuando nosotros entendemos, y como estamos hablando de que le estamos sirviendo al Señor, recuerden esta serie de llamados a servir, ¿verdad? Decíamos, tenemos una misión, pero esta misión que tenemos, podemos coger esto y decir que esta misión que Dios ha colocado en nuestras manos va más allá de nuestros límites. Hemos sido llamados por el Señor a hacer cosas grandiosas, cosas maravillosas, proezas en el nombre del Señor. Eso es a lo que nosotros hemos sido llamados. Y déjame, ya para terminar, decirte un último aspecto, ¿verdad? Ya a manera de conclusión. ¿Ustedes saben quién es el que hace estos milagros? ¿Usted sabe? ¿Usted conoce a aquel que hizo esta multiplicación de los panes y los peces? Escríbame allí, interactúe allí conmigo, escríbame allí desde su celular. ¿Quién cree que lo hizo? ¿Quién cree usted que hizo este milagro de multiplicar? ¿Fueron los discípulos quizás? ¿Fue la gente que estaba allí? ¿Quién cree usted que fue? Y yo estoy haciendo esta pregunta tratando de parafrasear la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. Y vaya conmigo al versículo 18. Dice que aconteció mientras Jesús oraba aparte que estaban los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Les pregunta Jesús a los discípulos. Recuerden que en el versículo 7, y lo regreso nuevamente al versículo 7, Herodes el tetrarca estaba oyendo todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, mira lo que decían, este es Juan que resucitó. Otros decían, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Increíble. Y acá Jesús les está preguntando a ellos, versículo 18 ahora, ¿quién dice la gente que soy? ¿Qué responden ellos? Dice, unos, Juan el Bautista, o sea, lo mismo que estaba diciendo Herodes. Otros dicen que Elías. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, y es la pregunta que creo que considero importante, porque esto que estamos hablando hoy es algo bien interesante, bien grande, bien fuerte que hay que entender. Y Jesús, ¿verdad?, le pregunta a ellos, ¿y vosotros, quién decís que soy? En otras palabras, Jesús les estaba preguntando a ellos, ¿qué tanto me conocen ustedes a mí? ¿Ustedes también creen que yo soy Juan que resucitó? ¿Ustedes creen que yo soy el profeta Elías? ¿Ustedes creen que soy alguno de esos profetas antiguos? ¿Quién creen ustedes que soy? La gente dice todo eso, pero ¿ustedes qué creen que soy? ¿Sabe que hoy en día la gente dice muchas cosas también? Muchas cosas acerca de Jesús. Algunos no creen en Jesús. Algunos bajan, ¿verdad?, el nivel espiritual de Jesús, por decirlo de alguna manera, y lo presentan como un profeta más. Pero nosotros, usted y yo, lo que estamos escuchando,
¿Qué decimos de Jesús? ¿Qué dices tú de Jesús? ¿Qué decimos nosotros de Jesús? ¿Conocemos verdaderamente a aquel que hace todos estos milagros? La Biblia dice que nosotros conoceríamos la verdad y la verdad es la que produce libertad en nosotros. Eso lo dijo Jesús, entre otras cosas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando yo conozco estas verdades bíblicas, cuando yo entiendo que es Jesús el que nos lleva más allá de nuestros límites, cuando yo pongo en las manos de Jesús mis recursos, ¿sabes? Mis recursos se multiplican en las manos del Señor. Y muchos dirán, no, pero solamente son los recursos económicos, físicos. No, toda nuestra vida, toda nuestra capacidad. Yo no estoy hablando en particular de algo. No te estoy hablando solamente de los panes y los peces. Esa es una representación de todo lo que nosotros tenemos cuando lo ponemos en manos del Señor. Hay una gran bendición en nuestras vidas. Cuando tú y yo ponemos todos nuestros recursos en manos del Señor, ¿sabes? Ahí es donde tú vas a experimentar lo que es la sobreabundancia de Dios. Vas a saciarte, porque eso es lo que quiere el Señor, saciar cada una de nuestras necesidades, pero también vas a sobreabundar en lo que tú tienes en tus manos, cuando tú pones tus recursos en las manos del Señor. Y la pregunta estaba ahí abierta, ¿verdad? Para los discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios, el Cristo de Dios. Oye, eso es tremendo, es maravilloso, porque hoy nosotros tenemos al Cristo de Dios con nosotros. Hoy el Cristo de Dios está en este lugar. Hoy el Cristo de Dios te está visitando ahí en tu casa. Hoy el Cristo de Dios, Jesús, el Nazareno, aleluya, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está visitándote ahí en tu casa, está visitándote ahí en tu hogar y está haciendo cosas maravillosas en tu vida. Así que nosotros hoy podemos afirmar y nosotros también podemos decir, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Santo, el bueno, el bello, el perfecto, el digno de alabanza, el digno de adoración, el que hace maravillas, aleluya, el que nos llamó, el que nos envía, aleluya. Gracias, Señor, por todas estas experiencias, Dios mío, que nos das, todos estos milagros que nos permites conocer, Señor, y que nosotros también podemos vivir. Porque cuando nosotros vemos esto, Señor, entendemos que nosotros podemos ir más allá de nuestros límites, pero no por nuestras capacidades, sino que vamos más allá de nuestros límites cuando colocamos nuestra vida en ti. Yo quiero que allí donde estás cierre tus ojos. Aquí hay personas que necesitan ver esos milagros de parte de Dios. Aquí hay personas que están viviendo bajo sus propias limitaciones. Y hoy el Señor te está desafiando. Quizás estás viviendo en las diferentes áreas, ¿verdad?, de tu vida. Quizás tú estás limitado porque estás oprimido allí por el enemigo. Estás viviendo bajo opresión del enemigo, con las cargas, con todas las cosas que se presentan en el camino de la vida. Quizás estás viviendo oprimido también por la enfermedad. Porque muchas veces, ¿verdad?, la enfermedad toca la puerta de nuestras vidas, pero hoy el Señor está aquí en medio de nosotros y hoy estamos hablando de la misión que Dios encomendó en nuestras manos. Por esto esta misión que el Señor encomendó en nuestras manos la ponemos en práctica y oramos y le pedimos al Señor. Y sabes también que si tú tienes una necesidad económica, Dios también suple todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas, conforme a sus riquezas en gloria. Así que tú simplemente pon en las manos del Señor tus recursos y verás cómo Dios comienza a multiplicar y a bendecir tus necesidades. En el nombre poderoso de Jesús, hoy decimos y declaramos en el nombre de Jesús, por la palabra del Señor, que Dios suple y es oportuno socorro a nuestras necesidades, que Dios cambia circunstancias en nuestras vidas y le damos gracias a Dios. Y yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y le digas, Señor, yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias porque tú eres Rey de Reyes. Yo te doy gracias porque tú eres Señor de Señores. Yo te doy gracias porque tú eres Príncipe de Paz. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti, mi Dios y mi Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Envío una palabra de bendición, Señor. Hoy, Señor, se caen barreras, Dios mío. Hoy los límites, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, se caen en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero hacerte una invitación antes de terminar, invitar a mi hermana Vera que pase un momentico para decirte que tenemos una misión y Dios nos ha estado dando recursos. Todos estos son recursos de Dios para nuestra vida.
Todo esto hace parte de la preparación que Dios te quiere dar a ti, para que tú entiendas y comprendas que cuando caminamos en las manos del Señor, también Dios nos permite ayudar a otros. Porque esto es lo que vemos aquí en esta historia, es que todo esto fue para beneficio de una multitud. Y Dios nos permite ayudar a otros. Pero para eso tenemos que prepararnos. Y Jesús llamó a sus discípulos para prepararlos. Por eso como iglesia estamos interesados en que tú te prepares. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que estamos en misión de parte de Dios, en ese llamado a servir a otros, a compartir buenas noticias, a ir a donde están aquellos que están enfermos, a donde están los cautivos y darles las buenas noticias de salvación y perdón de pecados, llevando el evangelio que todo lo cambia, que todo lo transforma, esas buenas noticias de parte de Jesús. Por eso queremos invitarte para que estés con nosotros este próximo miércoles. Vamos a iniciar una capacitación especial para todas aquellas personas que quieren ser facilitadores. Conviértete en un facilitador de nuestros grupos de crecimiento, de nuestros faros de luz. Conviértete en un facilitador. Comparte buenas noticias con tus amigos, con tus vecinos, allí en tu hogar, con tu familia. Este miércoles iniciamos a través de Zoom, ¿verdad? Digitalmente vamos a hacerlo. Creo que vamos a tener la oportunidad de también hacerlo aquí en la iglesia. Estamos organizando para que usted lo pueda, si usted no tiene forma de conectarse, usted pueda venir el miércoles aquí y lo vamos a hacer a las 8 de la noche, ¿verdad? De 8 a 9 de la noche, para aquellas personas que están trabajando tengan la oportunidad también de conectarse con nosotros y usted pueda recibir esta capacitación que va enfocada a ser un facilitador de los grupos que nosotros tenemos, que se llaman faros de luz, donde compartimos con otros. Facilitar es algo que todos estamos llamados a hacer. Facilitar es hacerle a otra persona las cosas fáciles. Eso así de sencillo es. Facilitar es ser un instrumento para que otro pueda recibir lo que ya tú recibiste, la bendición. Tenemos un equipo que está trabajando en eso y yo quiero que este miércoles tú seas parte de esta capacitación, que es totalmente gratuita y que te va a enriquecer grandemente. Tenemos un invitado especial, el pastor Tomás Moreno, venezolano, un teólogo, una persona muy preparada, y él es el que va a estar compartiendo con nosotros. Así que no pierdas esta oportunidad y que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por conectarte con nosotros. Amén. Le damos gracias a Dios por esta maravillosa palabra, una palabra de desafío, una palabra que nos hace, mire hermano, nos lleva más allá. Es una palabra maravillosa. Usted ha sido desafiado en su casa. Yo me he sentido desafiada con esta palabra. Así que vamos a pedirle al Señor cada día que nos ayude, ¿verdad?, a cumplir su palabra. No solamente escucharla, sino que la palabra nos dice que no seamos oidores olvidadizos. Así que usted que está allí, usted que ha sido desafiado por la palabra, yo también le voy a invitar. El pastor dijo algo muy maravilloso, y es que aquellos discípulos trajeron lo que tenían. Nosotros también vamos a traer lo que tenemos. Necesitamos ofrendar, necesitamos diezmar para la obra del Señor. Esto se mueve con recursos. No solo es la palabra, también los recursos. Allí están, allí deben de aparecer ya en pantalla, ¿verdad?, los teléfonos. Allí aparecen los números donde usted puede llevar sus depósitos, porque también queremos recordarle que seguimos en esa campaña maravillosa, ayuda a estudiar un niño. Todos estos son tus recursos y mis recursos. Miren, aquella mujer, tenemos el ejemplo maravilloso de aquella mujer que solamente tenía una blanquita, y esta mujer vino con esa actitud correcta y ofrendó para la obra del Señor. Bendecimos el nombre del Señor en esta hora. Le damos gracias al Señor y vamos a orar por usted que se conectó, por usted que pasó sus peticiones. Vamos a orar. Vamos a orar por todos aquellos, ¿verdad?, que de algún momento, en alguna circunstancia difícil se encuentra. Vamos a orar en esta hora y le pedimos al Señor que le bendiga grandemente. Señor, te damos gracias por cada una de estas familias, Señor, por cada una de estas personas que hoy pudieron escuchar tu palabra, poder conectarse, Señor. Gracias por esta muchas y muchas familias, Dios mío. Oramos a favor de ellos. Mira aquellos que se encuentran quebrantados, Padre. Tu palabra dice, Señor, que tú traerás
medicina, tú traerás, Señor, sanidad a esos cuerpos. Oramos, Dios del cielo, para que tu mano de poder, Señor, sea sanando a aquellos que están quebrantados, Señor, aquellos que están de pronto en hospitales, Señor, en clínicas, Dios mío. Hoy enviamos esa palabra de sanidad, Padre, y esa palabra de sanidad creemos que tiene un poder, Dios mío, un milagro sobre estas personas, Señor. Oh Dios todopoderoso, Señor, que tú levantes, Señor, levanta testimonios, Dios mío. Oh Señor, trae un refrigerio para aquellas personas también que están pasando dificultades, aquellos hogares, Señor, que se encuentran en muchos problemas. Oh Dios, tu palabra, Señor, también levanta y sana, Señor. Tu palabra restaura familias, Dios, en esta hora. Lo creemos, Dios del cielo, Señor, que hay milagros, que están sucediendo milagros, restaurando, Padre, restaurando cada hogar, restaurando cada vida. Oh Señor, aquellos que se fueron de casa, Dios mío, con dificultades, con problemas, Señor, tú los traes en paz, tú los traes en bendición, Dios del cielo. Gracias por cada uno de ellos. Gracias también por aquellos, Señor, que ofrendan. Gracias, Dios mío, por aquellos que han también, que están llamando y que están allí pendientes, Señor, para diezmar, para ofrendar. Bendice, Señor, las finanzas de tu pueblo. Bendice las finanzas de todos aquellos, Señor, que se han movido en esta hora, Padre. Y te damos gracias, Señor. Entregamos esta hora, Señor, este momento lo entregamos en tus manos, dándote gracias. Amén y amén. Les queremos invitar para que usted nos siga acompañando, siga conectándose con todo lo que tiene nuestra iglesia, y que el Señor te bendiga grande y poderosamente. Chao.